Primeramente que nada, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que todos estén bien, que algunos yo creo que están cansaditos por el trabajo. Me pasó exactamente lo mismo. Esta predicación que yo tenía que tener era para la semana antepasada, creo. Y ayer me tocó la reunión de mi hijo, por lo tanto, mi pastora igual me avisó con, no sé, como con 3 días de anticipación. Así que yo le dije que trabajaba, pero que a lo mejor iba a llegar atrasadita, pero que de llegar llegaba. Así que el Señor les bendiga primeramente que nada. Doy gracias al Señor porque un día más podemos estar en su casa de oración. Eh, es lindo cuando uno busca y sirve al Señor, como decía mi hermana. Es bello poder regocijarnos en el amor de Cristo. Cada día que pasa es algo nuevo que uno aprende. Que el Señor nos ayude cada día a poder entender su palabra también, porque muchas veces podemos leer todas las veces eh, los versículos o los capítulos de la Biblia de repente, pero no hay un entendimiento más profundo, como que pasamos de largo y cuando volvemos a leer, ¡ay, dice qué bonito! Pero que el Señor cada día nos enseñe y nos pueda esa mente abrirnos, porque nuestra mente es tan finita que muchas veces no comprendemos lo que es el amor de Dios. Eh, También tengo que irme cambiando de lente, todavía no saco lente, así que lo poco y nada que traigo escrito, que el Señor sea conmigo y me sea dando las palabras que yo haya estudiado, porque el libro, vamos a leer en el libro de Tito, en el capítulo 3. Mientras lo buscan, yo también lo voy a ir buscando porque por aquí lo tengo anotado. Pues como hoy día trabajé, entonces eché una repasadita a lo que ya tenía estudiado, a lo que muchas veces he leído, que el Señor nos pueda ayudar cada día, para que entre tanto y tanto, así como trabajamos la gran mayoría de las mamás o esposas y todo, somos dueñas de casa ante todo, pero ante todo, primero, somos hijas de Dios. No nos tenemos que olvidar de eso, que el Señor nos sea ayudando cada día para que podamos ir aprendiendo. Pero doy gracias en esta instancia porque el Señor es bueno para con mi vida, para con mi familia. Ayer visitábamos con mi papá y mi madre a un anciano, se puede decir, pues ya tiene 86 años, que está enfermo. Yo el día que supe que él estaba enfermito de cáncer, le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Tengo un deseo de ver al hermano Isaías. Le dije, son tantos años que yo no lo veo. Creo que eran de los 18 años que salí y ahora tengo 52, imagínense. Nos crecimos junto a muchas niñas ahí, junto a sus hijas. Y ayer volverlo a ver, mi corazón saltaba de alegría, me regocijaba, sobre todo porque siendo niñas, quizás el Evangelio fue sembrado en nosotros, en cada uno de nosotros, y cada una pasó por experiencias difíciles, yo creo. No nos llegamos a conversar tan profundo, pero vi a unas cuantas por ahí de mis compañeras de curso incluso, y aún de ellas no compañeras de curso, pero también participábamos de la iglesia en San Pedro. Aunque ustedes no lo crean, habían hermanos en ese lugar que algún día, si tienen el privilegio de ir por ahí, van a saber dónde queda San Pedro y cómo es llegar a San Pedro. Vivir sin luz, toda una vida. Y si hoy en día hay luz, es solamente por generadores o por esas placas solares. Pero años atrás, solamente velitas. Y el que tenía un poquito más plata, el galón de gas con su cosita. Pero ahí se hacían vigilias, se oraba y se buscaba y había presencia del Señor, porque yo siendo niña lo entendía así y era maravilloso. Pero ayer volverme a encontrar con esas personas de tantos años que ellos, yo podía ver muchas veces, criticaba quizás cuando ya fui joven el actuar de los hermanos. Un día dije, para ser como yo mejor no soy. Pero hoy en día me alegro porque cada uno de esos que vi por ahí, hoy en día sirven al Señor. No sé de cómo lo viven, pero de la manera que lo vivan, me alegro porque buscan al Señor y lo hagan de corazón. Es más bello todavía, porque sus palabras al sentarme a la mesa un ratito con ellos, el compartir con ellos, ellos compartían de la palabra del Señor, pero con un gozo al ver que su padre estaba ahí, está enfermo, agonizando, pero ellos se gozaban en la presencia del Señor y estaban muy contentos porque a pesar de los años que no nos habíamos visto, decían, los años por ustedes nos pasan, pero sabemos que es el Señor el que nos renueva, nos da la paz, la tranquilidad cada día.
Ahora vamos a leer el libro de Tito en el versículo 3, o sea, el capítulo 3, versículo... Voy a buscar en mi teléfono mejor porque tengo más clarito. Y ahí lo tengo en una versión que no es la misma que está ahí, pero es exactamente lo mismo, pero un poquito más para entender. Porque también dice, nosotros éramos... versículo 3. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y en envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Nuestro, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos, regenerándonos y dando nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en la herencia la vida eterna. Amén. Tomen sus asientos, vamos a echarle una repasadita al libro de Tito, que yo lo leo una y otra vez. La verdad que este es un libro de una carta del apóstol Pablo hacia Tito, en todos sus trabajos misioneros que ellos hicieron y trabajaron mucho para la obra del Señor. Dice, ¿quién fue Tito? Fue un líder y compañero de Pablo. Trabajó con Pablo para difundir el Evangelio y para enseñar. Y aquí vemos que él enseñaba por orden de Pablo y tenía buen profesor. Y dice, para enseñar y ordenar a la iglesia. Eso lo escribí así porque en el capítulo 1, cuando Pablo le escribe a Tito, él le manda una carta y le da las instrucciones de cómo tenía que ser la iglesia en Creta, porque él se había enterado por ahí, si usted lo lee completito, esos 3 capítulos son cortos y la verdad que nos enseña mucho cómo debemos ser como cristianos. Pablo lo describe como un verdadero hijo en la común fe, o sea, él como Pablo y Tito tenían la común fe que es en Cristo. Pablo lo mandó a Creta, dice, para restaurar el orden en las iglesias, porque si leemos el libro ahí de Tito, el primer capítulo, como le decía, hablan de Creta, y Creta habían estos cristianos, pero los cristianos que estaban no estaban muy ordenados, que digamos. Entonces Pablo ordenó a Tito que hiciera eso, que ordenara a la iglesia. Y después ya en el capítulo 2 él le habla de cómo tiene que ser un cristiano, cómo tienen que ser los viejos, dice aquí, pero se habla de los diáconos o oficiales en este tiempo, de cómo debían ser ellos. También hablan de las mujeres ancianas, las que llevamos más tiempo en el Evangelio. También él le enseñaba eso a Tito, para que ellos enseñaran y instruyeran bien al pueblo de Dios, para guiarlo con verdad. Porque quizás los que estaban mismo predicando el Evangelio lo hacían de otra manera y hacían cosas, pero pasa como en los tiempos de hoy en día, que nosotros decimos ser cristianos, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Entonces debemos ser cristianos de a de veritas, como dijera el mexicano. Debemos obedecer a la palabra del Señor, porque esto uno no lo saca de otro libro. La palabra del Señor es clara y dice que debemos ser fieles cristianos, obedientes en todo, porque de eso se agrada a Dios, de los verdaderos cristianos, de los verdaderos que a pesar de las inconveniencias que existen en la vida cotidiana, Dios nos da la gracia a través de su Espíritu Santo para que cuando estamos errando, el Espíritu Santo nos dice que estamos mal. Y muchas veces no hacemos caso. ¿Por qué? Porque nosotros somos tercos, somos desobedientes, llorones de repente también, porque llorones en el sentido de que, ¿por qué yo lo voy a tener que hacer siempre? Pero que el Señor nos ayude a cada día a que podamos ser hijos obedientes.
Y en este caso nosotros acá tenemos a nuestro pastor, que nuestro pastor se dedica a la palabra del Señor, nos enseña. Nosotros si hacemos algo por fuera, ¿quién queda mal en este tiempo? Primero Dios, después nuestro pastor. Y la iglesia de la calle La Sirenita, ¿sí o no? Por eso cuando andemos donde andemos, estemos donde estemos, debemos ser fieles cristianos, como nos enseñan acá en el libro de Tito. Ya. Porque también éramos nosotros necios, dicen en otro tiempo, rebeldes, extraviados. ¿Qué hiciéramos sin el Señor? ¿Dónde estaríamos? No estaríamos aquí. Qué maravilloso poder reflexionar cuando dice, recién cantábamos la alabanza, Señor, le decía yo, si no te hubiera conocido, ¿dónde estaría yo? ¿Cómo estaría mi vida? Yo creo que nada bueno, porque la verdad que uno sin Cristo puede tener un hogar, pero ese hogar puede vivir en rencillas, puede vivir en el alcohol, hoy en día las muy famosas drogas, la prostitución. Uno no sabe, pero el Señor nos llamó, Él nos miró con un amor inmensurable, porque su amor no tiene fin, dice. Qué bueno es el Señor, yo digo, así analizo cuando leo la palabra del Señor y me gozo, sirviendo nuestras concupiscencias y deleites diversos, en lo que hablaba recién, y en concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicias y en envidia, aborrecibles, y aborreciendo los unos a los otros. Muchas veces hasta nosotros mismos nos aborrecíamos en nuestros hogares, aborreciendo a nuestro esposo, aborreciendo a nuestros hijos, porque quieras o no quieras, si tú le dices malas palabras a tus hijos, eso no es amor. A los hijos sí uno debe enseñarle, pero de manera como la enseña la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a cada día a poder entender lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar y que podamos ser dóciles ante la palabra del Señor, que podamos ser sumisos a la hora de entender la palabra también y que podamos recepcionar eso con humildad. Más cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, más cuando se manifestó la bondad de Dios. Más cuando se manifestó la bondad de Dios es cuando Dios nos miró en su infinito amor y nos llamó a ser hijos de Dios. Ahí nos cambia todo a nosotros, nos cambia todo lo malo que éramos, nos damos cuenta, todo lo que no le complace a Dios, eso empieza a salir de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana, cada día que tenemos, eso empieza a salir de a poco. Quizás en algunas personas es radical, así. Si fumaba ya no fumo, si tomaba ya no tomo más. Pero hay otras cosas que van saliendo suavecitos y despacitos cuando uno no se da cuenta. Pero lo importante es siempre pedirle al Señor que si hay algo que a nosotros nos queda por ahí pegadito, decirle, Señor, yo sola no puedo, solo contigo. Que el Señor nos ayude a poder cada día poner por obra su palabra. No por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó, por el lavacro, dice, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es lo que decía recién, que él, cuando fuimos llamados a ser sus hijos, el Señor nos cambió. Él nos hizo nacer una nueva criatura. Delante me imaginaba cuando, por ejemplo, eh, una regeneración, es como cuando hay algo que está ¿cómo le dijera? Que está manchado y usted lo pone en algo que para desmanchar y sale blanquito. Así deberíamos ser nosotros. Y a la vez mi imaginación me llevaba más allá y ser como los gusanitos. Cuando tú cortas un gusano, sale otro y otro. Así deberíamos ser nosotros con el Evangelio, decía el Señor. Si nosotros aplicáramos eso, que si yo tengo la salvación que Dios me dio, si yo lo compartiera con mi hermano, o sea, no con mi hermano, con un vecino, y ese vecino entregara su vida a Cristo, y si yo lo entregara con otro, seríamos 3,
4 y yo decía, Señor, qué maravilloso poder entender igual de esa manera, decía, porque cuando tú cortas un gusanito, ya no es un gusano, son 2 gusanos. Así deberíamos ser nosotros para entregar el mensaje del Señor, aplicarlo de esa manera y sería tan hermoso, tan bello, y de repente a nosotros se nos seca la garganta, se nos cierra la boca por miedo al que dirán. Pero que el Señor nos ayude cada día para que esa regeneración que hubo en nosotros lo pueda tener el vecino, lo pueda tener nuestros amigos, nuestras amigas, porque muchas veces de repente nos sentamos a conversar, pero no conversamos más que una simple cosa del diario cotidiano, pero no les enseñamos la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a cada día a enseñarle lo que nosotros hemos aprendido. Y la renovación del Espíritu Santo, obviamente que el Espíritu Santo a nosotros nos va guiando, nos va diciendo cuando estamos mal. Y del cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Qué maravilloso es tener la vida eterna, tener la esperanza de una vida eterna, porque para eso fuimos llamados, porque el ser llamados hijos de Dios, somos coherederos del cielo, dice, del reino de Dios. Que el Señor nos ayude cada día a poder tener ese mensaje claro y poderles entregar a las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen el amor de Dios. Hay tanta necesidad de poder enseñar y instruir, como decía mi pastor un día también cuando estábamos en el estudio, debemos tener la palabra del Señor, aplicarla. Muchas veces decía, ¿y qué pasa? ¿Lo hacen? Nosotros nos reíamos porque la verdad que muchas veces entendemos, pero no hacemos. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Que el Señor cada día nos ayude para que podamos ser personas que reflejemos el amor de Dios. Como Pablo le exhortaba a Tito en su carta. Me encanta Pablo porque en todas las epístolas o cartas que leía de Pablo hacia sus ayudantes, les digo yo, siempre que la gracia de Dios esté en cada uno de ellos. Y que hoy en día pueda estar esa gracia del Señor en cada uno de nosotros también, para que podamos ser reales hijos de Dios y poder enseñarles a los que vienen detrás y los que vienen llegando también. Que el Señor nos ayude cada día a poder ser verdaderos cristianos, como digo. Que el Señor nos ayude. Esta sería la palabra del Señor. Es un poco corto, pero les invito a que estudien la palabra, que mediten en ella, que lean los capítulos de Tito. Nos enseña mucho el hermano Pablo, como se le dice, o el apóstol Pablo. El Señor es bueno. Siempre me ha venido a mí amonestando de que cada día debemos cambiar. Que el Señor nos ayude a ser valientes, porque el Evangelio es de valiente, porque uno mismo lo ve cuando uno erra y sabe que eso está mal. El Señor nos está diciendo, eso está mal, arréglalo. Y muchas veces nosotros no obedecemos a esa voz del Espíritu Santo. Que el Señor pueda hacernos cada día mejores personas, mejores vecinos, mejores amigos de los amigos, para poder instruir, para poder ayudarle a enseñar a los hermanos que de repente les cuesta un poco más, que también veía el otro día que nos demos el tiempo de conversar con los hermanitos que son más nuevos, enseñarles de buena manera, no de mala manera, porque hay maneras y maneras de enseñar también. Creo que eso es algo muy importante que el Señor nos ha hablado desde hace mucho tiempo ya, de que debemos enseñar, pero enseñar de buena manera. Que el Señor nos ayude para que cada día nosotros podamos ser las personas que ayudemos a crecer a los hermanos, que ayudemos y llevemos al Evangelio a personas que no conocen de Cristo. Que vayamos donde los enfermos, podamos ungirlos, porque la palabra del Señor nos ha dado la autoridad para hacerlo. Lo hemos dejado de hacer, pero que ese anhelo que está en mi corazón, quizás está en el corazón de algún hermano más,
se pueda cumplir y llevarlo a cabo. Porque quizás tenemos ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón, pero llega hasta ahí. No lo podemos hacer. Yo le pido al Señor todos los días, le digo, Señor, dame una palabra nueva cada día, cuando esté delante de mi jefa, delante de los hijos de mi jefa, y poder llevarle una palabra nueva, una palabra de gratitud al Señor de repente, una palabra que quizás ellos muchas veces no la entienden, que por qué esto es así, esto es acá, y como uno hijo de Dios debe tener las cosas claras. Y las cosas claras es llevar al mundo al Evangelio, a las personas que no conocen de Dios, que conozcan el Evangelio y que conozcan el amor de Cristo aún, con nuestro sello, con nuestro modo de hablar, que no presentemos ese Evangelio a medias para que las personas no sean y no digan, como yo lo decía, para ser como ese evangélico, mejor no soy nada. Pero hoy en día, gracias a Dios, entendí el Evangelio de otra manera porque Dios abrió mis ojos y cayó esa venda que tenía ahí tan dura. Pasé por tantas penas, le decía yo otra vez a mis hijos, aconsejándolos por ser desobediente, por no entender y tomar una decisión de servir a Cristo. El servir a Cristo es algo hermoso y es una decisión que se toma y tiene que ser valiente. Que el Señor nos ayude y esa sería la palabra del Señor. Le invito a orar. Nos ponemos de pie.